El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. Cuando uno tiene un problema, o cuando uno está en una crisis, está en una situación compleja, enfermedad, conflictos, no sé, como que a veces nosotros, por no tener una capacidad, que es la que vamos a tratar de meditar, no encontramos la salida o no encontramos la fortaleza. Si no hay salida, al menos una fortaleza para mantenernos firmes en ese proceso. Y esto es tan básico en mis comparaciones que hago, como querer curar el cuerpo humano. Para poder querer curar el cuerpo humano, primero tengo que saber cómo funciona el cuerpo humano, o sea, cómo es lo correcto del cuerpo humano, para que cuando haya un desperfecto, pues yo voy a saber a qué nivel o cómo voy a querer que otra vez funcione el cuerpo humano. Voy a poner un ejemplo. Una de las situaciones interesantes que se fue viendo en medicina, cuando había una fractura y se tenía que inmovilizar alguna parte del cuerpo, y a veces las lesiones ocasionaban que ya no hubiera movilidad. Se quedaba con una mano, por ejemplo, si en caso de la mano, completamente inservible. Si, por ejemplo, le inmovilizaron así y por alguna causa ya no puede funcionar, una mano así no sirve de nada. Entonces, gracias a descubrir que la parte funcional de la mano, si va a quedar inmóvil, es que pudiera estar así, para al menos poder agarrar o al menos tener el movimiento de la pinza. Entonces, esto permite que el médico, al saber cómo es lo mejor del cuerpo, poder tratar de volverlo a tener a ese nivel. Espiritualmente es lo mismo. ¿Cómo voy a poder retomar o hacer lo que tengo que hacer para poder salir del problema o poder superar la situación si yo no sé lo básico? ¿Cómo debo de funcionar?
cómo debo de actuar, cómo debo de pensar, qué es lo que debo hacer o qué es lo que no debo de hacer. Entonces, parece muy tonto, parece muy lógico, pero no lo hacemos. Y por esto este tiempo, que es de Cuaresma, la serie de reflexiones van a ir enfocadas. Empecé yo el sábado, porque estuve de retiro, el sábado, y le pusimos de título primera tanda de ejercicios. La del domingo, segunda tanda de ejercicios. Esta no sé si vaya a salir para una tercera tanda, pero sí para meditar. ¿Qué es lo básico que yo tengo que hacer? O sea, estoy en un problema familiar, estoy en un problema con unas personas, estoy en un problema en el trabajo, estoy en un problema de, no sé, de lo que enfrentan ustedes cada día o lo que enfrentamos cada día. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero tengo que ver si estoy funcionando correctamente, si estoy en algo que no está bien, para poder saber cómo enfrentar o cómo corregir lo que tengo que corregir. Por eso, las lecturas de hoy, tanto la primera lectura como el Evangelio, nos hablan de volver a lo básico, conocer los mandamientos, saber qué es lo básico que se me pide, o sea, cómo debo de funcionar, entendiendo que los mandamientos no son la prohibición, no es la coerción, no es la limitación. Al contrario, los mandamientos es la protección para que no empieces a quedar mal. Porque si no, entonces por más que quieras usar tu vida, no vas a ver, porque no está en la posición correcta. Entonces, los mandamientos impiden que nosotros caigamos en situaciones que son enfermizas y que a la larga nos impide poder funcionar como hombres, como personas. Pero si yo tengo lo básico, y por eso en el libro de Levítico, ¿no? Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, sean santos. O sea, ¿cómo tengo que ser yo? Santo. O sea, si yo tengo una máquina, si tengo un equipo, pues es una computadora, si es un reloj, si es un teléfono, pues, o sea, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Pues eso es lo mismo con nosotros. Nosotros fuimos creados para ser santos. Ahora, ¿cómo funciona la santidad? Como descubrir cómo funciona el cuerpo humano. Es fascinante cómo se fue descubriendo a lo largo de la historia las funciones del cuerpo. Hay una película, no es película, sí es película, creo que sí es película, de un joven inglés, que estoy hablando de la Edad Media. Me llamó mucho la atención la película, que su mamá murió, estaban bajo la protección pues como su mamá murió de la peste o de una enfermedad muy rara. Entonces llegó uno de esos médicos, pero que pues de la Edad Media, pues que hacían sus menjurjes y todo, ¿no? Y pues al quedarse solo empezó a seguir a este médico o a este curandero, perdón, y pues terminó viviendo con él desde niño, y a la siguiente escena él ya es grande. Y él se dedica a ayudar, extraen muelas, hacen aparentemente cirugías, curan ciertas cosas, pero no todas. Y una de las cosas más difíciles de curar era imposible, de lo que había muerto su mamá. El caso es que él se queda como que esto no le gusta, y oye que allá por Tierra Santa hay un gran médico. Pues él hace el viaje y sí, logra entrar y empieza, pero estaba prohibidísimo estudiar los cadáveres. Se les catalogaba, el médico era musulmán, no era ni siquiera, y él se hizo pasar por judío, porque ahí no se permitían a los cristianos. Entonces tuvo que él ya grande hacerse la circuncisión y todo, muy interesante. El caso es que, para no hacerse las largas, muchos de los tratamientos que ellos daban estaban bien, pero tenían una concepción equivocada de cómo funcionaba el cuerpo. Hasta que este muchacho, a escondidas, uno de los cadáveres de los pacientes que se les murió, lo dejó guardadito y empezó a abrirlo y a hacer sus dibujos. Lo descubre, estaba lo que vendría siendo como el rey, pero no es el rey, tiene un nombre en la cultura musulmana. El caso es que pues, lo iban a condenar a morir, y a su maestro
porque pues él era responsable. El caso es que no los matan, pasa algo, los rescata el rey, porque los iban a matar los radicales, pero bueno, los rescata el rey y resulta ser que el hijo del rey está muy grave, de la misma enfermedad que murió la mamá. Y entonces el médico, el maestro le dice, pues con lo que tú aprendiste, aunque él se molestó por lo que había hecho, pero con lo que tú aprendiste, se puede curar la enfermedad. Y empezaron a intentarlo y logra sanar. Y él se hace famoso, se hace famoso. Es una película, no recuerdo el título, pero me gustó mucho. Es precisamente eso en el ámbito espiritual. Llegan momentos de estrés, momentos de situaciones donde quieres tirar la toalla, quieres mandar todo a la fregada, ya sientes que no puedes, que la situación está demasiado difícil y vienen esas contradicciones y luego no sabes cómo funcionar. Pues entonces hay que ver cómo está tu corazón, cómo está tu alma, cómo están tus relaciones. Es precisamente los mandamientos. Y ya después sería las obras de misericordia. Si soy capaz, no digo que los cumpla siempre, porque no nos justificamos, pero lo intentamos, ¿sí o no? Pero nos cuesta. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de confesarnos para retomar eso que queremos hacer, que es escuchar, que es funcionar en la santidad. Nos confesamos, pero si no hago lo básico, o si no lucho por hacer lo básico, los mandamientos que aquí nos los describe muy bien, dice, sean santos porque yo el Señor soy santo, no hurtarás, no mentirás, no engañarás a tu prójimo, no jurarás en falso por mi nombre, eso sería profanar el nombre de tu Dios, no oprimas ni explotes a tu prójimo, no retengas al día siguiente el salario, no maldigas, ni pongas tropiezo. Teme a tu Dios, no seas injusto, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo, no andes calumniando los tuyos, no des testimonio contra la vida de tu prójimo. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón, trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado, no te vengues ni guardes. O sea, ¿qué más quieren? O sea, si cumplimos esto, a veces, ay padre, que si ejercicios, que si pláticas, lo tenemos ahora. Nada más es cuestiones que ustedes, cada uno en esa medida, empecemos a trabajar. Y obviamente ya después lo que el Señor nos dice, ¿no? En esta parábola de vengan benditos de mi Padre, los de la derecha, apártense de mí, malditos, todos los de aquí para acá se van a condenar, todos los de aquí, mira, les tocaron menos aquí, son 3, y acá son como 10 que se van a condenar, que les vaya bien, ay sí. ¿Sí? Vengan benditos de mi Padre, tuve hambre, estuve desnuda, estuve en la cárcel, las obras de misericordia. Cuando aprendamos a hacer eso, encontraremos respuestas a cómo debo de responder. Y también encontraré fortaleza para poder soportar lo que me toque vivir. Pero vuelvo al ejemplo del cuerpo. Si yo no sé cómo cuidar mi cuerpo y me enfrento a una situación de estrés o me enfrento a una posibilidad de un contagio de una enfermedad, pero yo no cuidé mi cuerpo, cuando me enfrente a la enfermedad, pues fácilmente me voy a contagiar. Pero si está fuerte mi cuerpo, resiste la enfermedad. Espiritualmente es lo mismo. Recuerdo hace tiempo, ya Madre Blanquita, no sé si ya perdió ese don, pero me acuerdo cuando en una de esas misiones que andábamos, ay Padre, como que me hace falta calcio, como que mi cuerpo pide sodio. Ay, pues yo nunca he sentido que mi cuerpo pida calcio, sodio, hierro, así como dices, pues esta de cuál se fumó, ¿no? Pero ya ven cómo es Madre Blanquita, bien curiosita en eso, ¿no? Entonces decíamos así, ay Padre, como que me hace falta potasio y voy por un plátano. Yo digo, wow, una sensibilidad para saber por dónde le está fallando, ¿no? Y ya quisiera yo, no, pues como que a mí me hace falta una hamburguesa, así como que pues, digo, no, o sea, pero no, pues yo ya me estoy yendo por el alimento, no, Madre Blanquita se iba por los nutrientes. Entonces,
¿Será verdad? ¿Será no? Pero tenía eso, ya no me lo ha dicho, no sé si ya lo perdió. Pero espiritualmente sí se puede. ¿Qué me hace falta? Obviamente, cuando te enfrentas a esa carencia, te das cuenta que lo que te falta, probablemente por ahí, puede ser humildad, puede ser paciencia, puede ser sanación. Entonces, una de las cosas importantes de estos ejercicios cuaresmales que estamos teniendo en cada misa es que tú vayas viendo lo que tú necesitas, que tú vayas escuchando, ¿sí?, de acuerdo a lo que supuestamente necesitas, pero tienes que aprender primero lo básico o practicarlo, esforzarte. A veces, sí, yo quiero hacer esto y nos esforzamos porque, y voy a hacer un retiro y quiero organizar un evento allá en el Cerro del Divino Niño para que todos ahí convivamos y que el profe Chava que nos dé una plática, porque sí, está bien. No estoy diciendo que esto Iván me haya dicho hace ratito, no, ¿sí? Y no está mal, no es que sea mal eso, pero si es necesario que trabajemos con lo básico. A veces, por no entender, termino con una comparación, si quieren, muy simple. Si yo no sé ni entiendo que el carro necesita aceite y necesita agua, ¿qué le va a pasar al carro? Se va a fregar el motor, aunque le ponga la gasolina. Sé que necesita gasolina porque es obvio, pero si no le cuido el aceite, si no le cuido el motor, va a tronar. Eso es lo que nos pasa como católicos, tronamos. Entonces empecemos, meditemos estas dos lecturas, un ejercicio interesante, y tratemos de ver cómo estoy. Y si no, pues empezar a ejercitarme, empezar a trabajar en ellos, y yo creo que ahí podremos ir encontrando respuestas a lo que tenemos que hacer. Una personita me preguntaba: Padre, ¿cómo puedo hacer reparación por mis pecados? Yo le dije: déjame pensarlo, déjame meditarlo. Y pues es muy sencillo, hay de dos tipos: reparo lo que dañé, o lo que sea la reparación por mis faltas, o purgo, me ofrezco un sacrificio, porque ya no puedo reparar lo que dañé. Voy a poner un ejemplo: asesiné a una persona, no puedo reparar, o sea, no le puedo devolver la vida, pero sí puedo hacer procesos de purificación, sacrificios por su eterno descanso, por su alma. Pero robé, pues voy a reparar dando lo que robé. Entonces, en ese proceso empezaríamos con reparar lo que he dañado. O sea, si me peleé, reconciliarme. Si no estoy haciéndolo, empezar con hacer, aunque me cueste trabajo. Ese sería el primer paso. Ya después seguiríamos al segundo paso, que sería la purificación, ¿no?, o el proceso del sacrificio, porque no todos los pecados se pueden reparar, no todos. Gracias a Dios al menos tenemos lo que es la indulgencia plenaria. Gracias a la indulgencia plenaria tenemos el perdón de todo eso, ¿sí? Porque yo tengo una culpa, se me perdona la culpa, pero tengo la deuda. Con la indulgencia plenaria se me perdona la deuda, pero no quiere decir que yo no pueda estar haciendo actos de reparación de esos dos momentos. Bueno, pues que esto sea nuestro tercer día de ejercicios espirituales. Presentemos pues el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.